El Alto Desierto del Territorio de Arizona, 1887. Un paisaje no de llanuras ondulantes, sino de geología hecha añicos, mesas como altares de piedra, arroyos tallados por aguas olvidadas y un cielo tan vasto e implacable que parece exprimir el aliento mismo de tus pulmones. Este es el reino de la escasez. La vida aquí es un libro de cuentas, un cálculo constante de la humedad contra el sol, de las calorías contra el esfuerzo, del aislamiento contra los frágiles hilos de la comunidad. Nuestras coordenadas específicas, Seudor Mesa. Ya no era un pueblo en auge. La veta de plata que lo había dado a luz se agotó 5 años atrás, dejando atrás una calle principal de tablones blanqueados y deformados por el sol, un selún que nunca cerraba, una tienda general que nunca tenía suficiente y quizá 80 almas aferradas al polvo. Eran ganaderos de vacas flacas, transportistas terrestres que paraban en su largo viaje hacia ninguna parte y resistentes que simplemente ya no tenían a dónde huir. El corazón del pueblo era su pozo. No un círculo pintoresco rodeado de piedras, sino un profundo y oscuro agujero en la tierra, cuyo mecanismo de manivela y cubo era la máquina más valiosa en 50 millas a la redonda. Y el pozo estaba fallando. La crisis no llegó con truenos ni disparos. Fue una sustracción lenta y agotadora. El nivel del agua en el cubo, antes rebosante, ahora mostraba el ancho de una mano de aire en el borde. La manivela gemía un poco más tiempo, la cuerda se tensaba un poco más. Los pequeños huertos detrás de las cabañas se marchitaban, sus hojas se curvaban en puños quebradizos. Un polvo alcalino fino cubría todo, alféizares, gargantas, los ojos de los perros que esperaban. Esta era la crisis que se desplegaba, la tierra misma, apretando su garra. En medio de esta presión latente llegó un hombre montado en una yegua valla cansada. No entró con una silueta recortada contra el sol, llegó en la calima de la tarde tardía, una solidificación gradual de forma y detalle. Su nombre, ofrecido en voz baja al muchacho del establo, fue Elías. No pareció necesario un apellido. Era alto, pero se mantenía de una manera que minimizaba su envergadura. Su ropa estaba gastada pero meticulosamente cuidada, el gris de su guardapolvo se fundía con el polvo. Su rasgo más notable era su quietud. En un lugar donde los hombres se movían inquietos, tamborileaban y escupían para puntuar el vacío, Elías simplemente estaba. Tomó una habitación en la pensión, pagando con una moneda de plata que fue examinada pero no cuestionada. Sus pertenencias eran pocas, un petate, una alforja que contenía poco más que munición de repuesto, una piedra de afilar y un pequeño caballo tallado en madera, alisado por años de manipulación. Y llevaba un arma. Un solo Colt Peacemaker, descansando en una funda cuya cuero estaba deshilachado en el lazo del cinturón, como si hubiera sido quitada y puesta 10.000 veces. La funda estaba atada baja en su muslo con una cuerda de cuero crudo, un ajuste practicado e inconsciente. Elías buscó trabajo, no en el selún, sino en la caballeriza y con el agente de fletes. Reparó un eje de carreta roto con habilidad eficiente y silenciosa. Volvió a herrar la yegua de la maestra, sus manos grandes y marcadas sorprendentemente gentiles con el animal. No bebía en el selún más que una sola cerveza, que llevaba a un rincón en sombras para saborearla despacio. Observaba. Escuchaba. La tensión social de Seudor Mesa era algo palpable. Se centraba en el pozo y en el hombre que lo controlaba, Harlan Jessup. Jessup no era el alcalde, el pueblo había prescindido de tales formalidades. Era el mayor terrateniente que quedaba, su rancho a unas millas reclamaba la única otra fuente de agua semi-confiable, un manantial. Jessup era un hombre ancho, barbudo, de unos 50 años, con ojos que no dejaban pasar nada y una voz que llegaba sin necesidad de gritar. Empleaba a media docena de peones, hombres duros que hacían sus tragos y compras en la tienda general, siempre pagando con vales, crédito emitido contra el libro de cuentas de Jessup. El tendero, un hombre nervioso llamado Phelps, lo aceptaba sin queja. La mayoría del pueblo lo hacía. El crédito de Jessup compraba harina, clavos y paciencia, la escasez de agua profundizó las grietas existentes. Los ganaderos con unas pocas cabezas necesitaban más agua para su ganado. Las familias la necesitaban para sus cocinas.
Los hombres de Yesep, cuando venían al pueblo, siempre tomaban primero su parte del pozo, una afirmación silenciosa de prioridad. Comenzaron los murmullos, pero eran murmullos de los impotentes, apagados y confinados a columpios de porche y mesas de cocina. Elías lo observó todo. Tomaba su turno en el pozo, sacando sus 2 cubos diarios permitidos, ni uno más. Vio la mirada resentida de la esposa de un colono cuando uno de los jinetes de Yesep, un hombre burlón llamado Coil, dejó que su caballo bebiera profundamente del abrevadero alimentado por el cubo comunal. Vio la derrota en los hombros caídos de Phelps cuando Coil tomó una bolsita de tabaco sin añadir nada al libro de cuentas. El conflicto era un fuego bajo, acumulándose, esperando oxígeno. Una tarde, mientras un viento caliente barría la calle, Elías estaba reparando un arnés para el dueño del establo. La maestra, Eleanor Vance, se acercó. Era una mujer de unos 30 y tantos años, no frágil pero finamente dibujada, con ojos que habían visto su propia cuota de partidas. Llevaba un libro, con el lomo agrietado. Señor Elías, dijo, su voz clara sobre el viento. Entiendo que es hábil. El pestillo de la puerta de la escuela está roto. Los niños, preferiría que estuviera asegurado. No era una pregunta sobre el pestillo. Era una petición de presencia, de una apariencia de seguridad en un lugar que se sentía cada vez más a la deriva. Elías levantó la vista de su trabajo, su mirada encontrando la de ella. Dio un solo asentimiento lento. Me ocuparé de ello, dijo. Su voz era baja, áspera por el desuso, como piedra rozando contra piedra. Mientras volvía a su tarea, su pulgar encontró inconscientemente el punto deshilachado de su cinturón de pistola, frotándolo de un lado a otro, un recuerdo táctil. El gesto pasó desapercibido para todos excepto, tal vez, para el viento que observaba. El objeto guardaba una historia, una narración gastada en sus fibras. A la mañana siguiente, el cubo del pozo subió solo medio lleno. Un silencio profundo cayó sobre el pequeño grupo reunido. El libro de cuentas de la supervivencia acababa de recibir un golpe devastador. La pregunta ahora flotaba en el aire seco, más apremiante que cualquier amenaza de forajido. El medio cubo era un veredicto. El silencio dio paso a un murmullo bajo y desesperado que se extendió por Pseudo-Mesa como un viento seco. Ante esta aritmética de la supervivencia, la pretensión social se evaporó. Esa tarde, Harlan Jessup subió los escalones del Selún, no como peticionario, sino como un hombre que presentaba una solución. Su autoridad ya no era implícita, ahora era un andamiaje necesario. La gente va a empezar a pensar con sus miedos, anunció, su voz llegando sobre los rostros ansiosos reunidos. Elías estaba en la periferia, cerca de la puerta del taller del herrero, una sombra entre sombras. Necesitamos orden. Desde el amanecer hasta el atardecer, el pozo funcionará con un horario. Los hogares, por nombre, sacarán 2 cubos. Ni uno más. Publicaré la lista. Mis hombres ayudarán a mantener las cosas en paz. Fue un movimiento hábil. Se posicionó como el administrador pragmático, su ayuda un término cortés para la imposición. La alternativa era el caos, una carrera que vaciaría el pozo en un día. El pueblo, agotado por el temor, acquiesció. El libro de cuentas en la tienda de Phelps ahora tenía un gemelo. Un horario de agua clavado en el poste del pozo, escrito con la letra firme y autoritaria de Jessup. El nombre de Elías aparecía cerca del final. Hizo su extracción a la hora señalada, bajo la mirada vigilante de Coil. La transacción fue silenciosa, el agua pesada en su escasez. La expresión de Elías era indescifrable, pero sus ojos lo captaban todo. La forma en que la bota de Coil tamborileaba con impaciencia, el nuevo candado pesado en el mecanismo de la manivela del pozo después de horas, la llave que colgaba prominentemente del cinturón de Jessup cuando visitaba el pueblo. Elías siguió con su trabajo. Reparó el pestillo de la escuela, como prometió. El trabajo era sencillo, pero se tomó su tiempo. Eleanor Vance le ofreció una taza de té amargo, hecho con una medida cuidadosa de su propia agua. No es el candado lo que me preocupa, dijo, observándolo probar el mecanismo.
Es la llave. O más bien, ¿quién la tiene? Elías se limpió las manos en un trapo. Las llaves se pueden cambiar. ¿De verdad? Miró por la ventana de la escuela hacia la calle abrasada por el sol. ¿O solo se cambia un guardián por otro? Aceptamos su horario. Cambiamos nuestra libertad por una promesa de equidad. Un trueque peligroso. Sus palabras no eran la retórica ardiente de la rebelión, sino el análisis frío de una historiadora. Veía al pueblo como una tragedia de movimiento lento. Elías no respondió, pero su silencio se sentía atento, no desdeñoso. La presión creció no en tiroteos, sino en confrontaciones reprimidas. Un granjero llamado Donnelly discutió que su asignación era insuficiente para su cabra lechera. Coil, haciendo cumplir el horario, lo empujó hacia atrás. Donnelly cayó, raspándose las palmas en la grava. El pueblo observó desde ventanas y puertas una galería de impotentes. Elías, cruzando la calle, se detuvo. No se interpuso. En cambio, caminó hasta donde Donnelly estaba sentado, aturdido, y le ofreció una mano para levantarlo. No dijo nada a Coil, pero su acción deliberada y calmada creó un espacio de dignidad tranquila que hizo que la agresión de Coil pareciera pequeña y burda. Coil escupió, pero se alejó. El momento pasó, pero una línea había sido trazada. Esa noche, Elías visitó la caballeriza. El dueño, un viejo vaquero mexicano llamado Mateo, era lo más cercano que tenía el pueblo a un filósofo. El manantial de Jesep, dijo Mateo, cepillando un caballo de lomo hundido. Fluye lo suficiente para su ganado, para sus hombres. Dice que no alcanza para compartir. Pero mire su ganado, están gordos. Sus pelajes brillan. El ganado sediento no se ve así. ¿Por qué el pueblo no lo desafía? Preguntó Elías, su voz baja. La sonrisa de Mateo fue una grieta fina en el cuero. Miedo. Pero no de sus 6 hombres. Miedo del desierto al otro lado de él. Es una mala muralla, pero es la única muralla que tenemos entre nosotros y la naturaleza salvaje. Derribarlo es dejar entrar el viento. Tal vez un viento que lo arrase todo. Era el núcleo de la complejidad moral. Jesep era un parásito, pero también, en un sentido retorcido, un anfitrión. Días después, un nuevo desarrollo, el descubrimiento de un cubo saboteado. No el cubo comunal, sino uno perteneciente a la familia Donnelly. Lo habían dejado durante la noche junto a su cobertizo, alguien había partido sus duelas con un hacha. Un acto de intimidación mezquino y cruel. Donnelly estaba seguro de que había sido Coil. El acto gritaba un mensaje. Elías examinó el cubo destrozado. La violencia de los golpes era excesiva, airada. Esto no era solo cumplimiento, era una exhibición de desprecio. Al enderezarse, su mano rozó su funda, ese punto familiar y deshilachado. Un recuerdo, agudo e involuntario, no de un tiroteo, sino del momento después. El olor a humo de pólvora en un cañón estrecho, el peso de un silencio diferente. La consecuencia, no la gloria. Eleanor se acercó. Empeorará, dijo, no como advertencia, sino como hecho simple. Está probando cuánto vamos a tragar. Elías la miró, luego a la sombra imponente de la mesa. Hay otras formas de encontrar agua. ¿Los viejos pozos de la mina? Preguntó ella, con escepticismo y esperanza luchando en su tono. Los vaciaron hace tiempo. Y están en tierras de Jesep. No todos, dijo Elías. Había estado estudiando el paisaje. Hay una concesión agotada al este de aquí, en terreno abierto. El pozo es poco profundo. Si la veta original descendía, podría haber filtración. Suficiente para llenar unos pocos barriles, tal vez. Era la primera sugerencia proactiva que alguien había hecho. No era un desafío a la autoridad de Jesep, sino una maniobra para rodear el problema. Los ojos de Eleanor se iluminaron con una luz feroz y práctica. ¿Qué necesitarías? Un carro. Unos pocos hombres fuertes que sepan guardar silencio. Y tiempo. Pero el tiempo, como el agua, era un bien escaso.
La expedición fue un secreto guardado en los puños cerrados de 4 personas: Elías, Eleanor, el viejo Mateo y un adolescente delgado llamado Sam. Partieron en el frío antes del amanecer, las ruedas del carro envueltas en arpillera para amortiguar su paso. La concesión agotada era una cicatriz en la tierra, un armazón de madera desmoronándose y una boca oscura descendiendo en la colina. El aire del pozo exhalaba un aliento fresco y mineralmente húmedo. Elías tomó la delantera. 20 pies abajo, el pozo se abría en una pequeña cámara. Y allí estaba, el sonido. Un lento y singular plink, plink. Plink de agua goteando de una grieta en la roca hacia una pequeña cuenca natural de piedra. Suficiente, susurró Mateo. Con cuidado, suficiente para 20 familias. Un sorbo al día. Pero vida. Trabajaron con eficiencia frenética y silenciosa. Al cargar el último barril, Elías se detuvo. Raspó una uña a lo largo de la grieta húmeda. Era un hilo. Un hilo que podía deshacer el control de Harlan Jessup. El viaje de regreso fue tenso. Entraron en Cedar Mesa por el este, llevando el carro directamente a la caballeriza de Mateo. El secreto, por ahora, estaba a salvo. Pero los secretos en un pueblo moribundo son como agua en un colador. Para el mediodía, una multitud curiosa se había reunido. Elías tomó la decisión. El secreto había cumplido su propósito, ahora se necesitaba prueba. Rodó un barril hasta la puerta. Usando una taza de hojalata, la sumergió y sacó agua clara y fría. No bebió primero. Le pasó la taza a la señora Donnelly. Ella bebió, y una lágrima trazó un camino limpio a través del polvo en su mejilla. Un murmullo, esta vez ligero, recorrió a la gente. Por primera vez en meses, el libro de cuentas tenía un asiento de crédito. La reacción de la facción de Jessup no fue violencia inmediata. Fue más calculada. El propio Harlan Jessup cabalgó al pueblo 2 horas después, solo. Se paró frente a la reunión, su rostro una máscara de grave preocupación. Han abierto el viejo pozo McDowell, declaró. Sé que están desesperados. Pero esa agua, es venenosa. La beta McDowell estaba impregnada de arsénico. Beban eso y estarán muertos en una semana. Un silencio frío cayó. Jessup jugó con el terror universal. Los he estado protegiendo de eso. El agua de mi manantial es limpia. La he estado racionando para que dure. Este forastero les ha ofrecido una muerte más rápida. Tal vez esa sea su intención. Fue un replanteamiento brillante y despiadado. El acto de salvación de Elías se convirtió en sabotaje. El poder de Jessup no se basaba solo en el control del agua, sino en el control de la verdad. Elías dio un paso adelante. No gritó. Levantó la taza de hojalata, la sumergió en el barril y bebió profundamente. Mantuvo la mirada de Jessup mientras tragaba. Desesperados. Pero esa agua, es venenosa. La beta McDowell estaba impregnada de arsénico. Beban eso y estarán muertos en una semana. Un silencio frío cayó. Jessup jugó con el terror universal. Los he estado protegiendo de eso. El agua de mi manantial es limpia. La he estado racionando para que dure. Este forastero les ha ofrecido una muerte más rápida. Tal vez esa sea su intención. Fue un replanteamiento brillante y despiadado. El acto de salvación de Elías se convirtió en sabotaje. El poder de Jessup no se basaba solo en el control del agua, sino en el control de la verdad. Elías dio un paso adelante. No gritó. Levantó la taza de hojalata, la sumergió en el barril y bebió profundamente. Mantuvo la mirada de Jessup mientras tragaba. El agua está limpia, dijo, su voz plana. La enfermedad tarda en manifestarse, replicó Jessup. Para entonces, él ya estará en su yegua vaya, lejos. ¿Quién aquí arriesgará a sus hijos por la palabra de un vagabundo? La multitud se fracturó. Algunos se mantuvieron firmes. Otros vacilaron, mirando del barril a sus propios hijos con miedo desnudo.
Esa noche, bajo un manto de estrellas, Elías vigilaba desde el porche de la pensión. Eleanor se unió a él. Ganó esta noche, dijo en voz baja. Plantó una duda, corrigió Elías. Una duda es más fácil de llevar que un yugo. Pero sigue siendo una carga. Ella estudió su perfil. ¿Por qué viniste aquí, Elías? De verdad, él guardó silencio mucho tiempo. Su pulgar encontró el caballo tallado en madera en su bolsillo. Estuve en un cañón una vez. Un lecho seco. Mi hermano y yo, quedamos atrapados. 2 días. El sol era un martillo. Nos quedaba un solo cantimplora. Se detuvo. Él era mayor. Dijo que no tenía sed. Me dejó beber. La mano de Elías se cerró alrededor del caballo de madera. Al tercer día, él ya no estaba. No por una bala. Por la sed. El hombre que nos tenía atrapados, solo esperó. Sabía que la tierra hacía su trabajo por él. No terminó la historia. La consecuencia estaba grabada en la línea dura de su mandíbula. Entonces sabes, susurró Eleanor, qué aspecto tiene cuando un hombre usa la tierra como arma. Elías asintió. Y lo que cuesta verla suceder. Su vínculo, en ese momento, se cementó no en romance, sino en un reconocimiento sombrío y compartido. Al amanecer, el pozo con candado fue encontrado intacto. Pero el barril de agua de la mina en la caballeriza había sido volcado, su precioso contenido una mancha oscura tragada por el polvo hambriento. Nadie vio quién lo hizo. El acto era un mensaje más aterrador que el sabotaje. El sabotaje del barril de agua de la mina fue una jugada maestra. No solo destruyó un recurso, destruyó el naciente coraje que había comenzado a agitarse. Harlan Jessup no se regodeó. Simplemente aumentó la ración de agua en media taza por familia, un gesto magnánimo del proveedor probado. La lección fue absorbida. Elías se convirtió en un fantasma. Los hombres que le habían saludado ahora apartaban la mirada. Solo Eleanor, Mateo y los Donnelly sostenían su mirada. Pasaba sus días caminando la tierra árida. Encontró el lecho seco donde el escaso escurrimiento del manantial de Jessup debería haber alimentado un pequeño arroyo hacia el pueblo. Estaba reseco, pero las piedras estaban manchadas con un tenue verde mineral revelador aguas abajo de un punto de desviación, una pequeña presa de tierra hábilmente colocada y una tubería enterrada. Prueba. Jessup no solo acaparaba el manantial, estaba robando activamente el poco impulso hidrológico que existía. ¿Pero prueba para qué fin? El pueblo creería al hombre que tenía la llave. La crisis escaló a través de la autoridad de Jessup. A la mañana siguiente, Coil y otros 2 jinetes se posicionaron en el pozo. Jessup estaba junto a la lista. Debido al reciente desperdicio, anunció, pasamos a un sistema de contribución. El agua se asigna por cabeza, pero también por activo. La cabra de Donnelly cuenta como una cabeza. Los 2 caballos de la caballeriza de Mateo cuentan como 4. Pueden sacar para ellos, a un cuarto de ración cada uno, o pueden venderlos. A mí. A un precio justo. Era un asesinato económico. Estaba usando el agua para despojar al pueblo de sus últimos activos productivos. El rostro de Donnelly se puso ceniciento. Los ojos de Mateo se cerraron. Elías, observando desde las sombras, sintió asentarse en su estómago esa vieja sensación fría. Era la sensación del cañón. La sensación de estar atrapado por un hombre que entendía que la paciencia y la ventaja eran más mortales que las balas. Vio el caballo de madera tallado en su mente. Su hermano se había sacrificado a la sed para que Elías viviera. ¿Qué estaba haciendo este pueblo, sino ser sacrificado lentamente a la sed de control de Jessup? Tomó su decisión entonces. No una decisión de matar, sino una decisión de revelar. Caminó hacia la luz del sol, sus pasos deliberados. El murmullo de la multitud se apagó. Pasó junto al pozo, junto a Jessup y sus hombres, y se detuvo en el centro de la calle. Enfrentó a la gente. Está robando su agua, dijo Elías, su voz clara. No solo acaparándola.
Hay una presa en el escurrimiento del manantial. La canaliza de vuelta a su tierra. No los está manteniendo con vida. Los tiene con correa, y la acorta día a día. Jessep rió. Las mentiras desesperadas de un hombre desesperado. Muéstrenos esa presa. Ese no es el punto, dijo Elías, volviéndose hacia Jessep. El punto es la elección. Los ha hecho elegir entre sus hijos y su ganado. Entre el miedo y la esperanza. Eso no es orden. Eso es crueldad. Coil dio un paso adelante, mano en su arma. Estás provocando problemas, vagabundo. Elías lo ignoró. Mantuvo los ojos en Jessep. Tú controlas el agua. Controlas la historia. Así que no voy a mostrarles tu presa. Voy a mostrarles lo que realmente vale tu agua. Lentamente se desabrochó el cinturón de pistola. Lo dejó caer, con el pacemaquer en su funda deshilachada, en el polvo a sus pies. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Dices que el agua de la mina es veneno, dijo Elías. Dices que tu agua es vida. Señaló el abrevadero público junto al pozo. Contenía unas pocas pulgadas de agua turbia. Ahí está. Tu regalo. Tu control. Caminó hacia su yegua, tomó su cantimplora y regresó. La levantó. Esto es del pozo McDowell. El veneno. Miró a Eleanor. Ella le dio el más leve asentimiento. El hombre que controla el agua, dijo Elías, su voz casi un susurro, debería estar dispuesto a beber cualquiera de ellas. Para probar que no se trata del agua. Se trata del control. Tomó un doble puñado del agua sucia del abrevadero público. O tal vez solo bebe de su propio vaso. Tal vez teme el vaso común. Teme el sabor de la sed compartida. La compostura de Jessep se resquebrajó. Esto es teatro. Es una elección, dijo Elías. Destapó su cantimplora con los dientes. Beberé el veneno del agua de la mina. Tú bebe del abrevadero común. Ahora mismo. Ante todos. Prueba que se trata del agua y no de la llave en tu cinturón. La calle quedó en absoluto silencio. Jessep estaba atrapado. Rechazar era admitir que Elías tenía razón. Aceptar era degradarse. Sus ojos se desviaron hacia Coil. Un músculo se contrajo en su mandíbula. No respondo ante vagabundos, gruñó Jessep, quitándose la máscara paternal. Respondes ante ellos, dijo Elías, señalando con la cabeza hacia la multitud. Y levantó la cantimplora a sus labios y bebió. Bebió profundamente antes de bajarla. Se quedó de pie, esperando. El enfrentamiento duró 1 minuto completo. Jessep miró el abrevadero turbio, luego los rostros de la gente. Dio no gratitud, sino una claridad fría y naciente. Con un sonido de disgusto, se volvió. Coil. Nos vamos. Montó su caballo. Pero al girar para irse, miró atrás. Saquen su agua. Vean a dónde lleva su camino. Pero el hechizo se había roto. Su retirada fue su confesión. Don Eli fue el primero en moverse. Caminó no hacia el pozo, sino hacia la cantimplora de Elías. Sin decir palabra, la tomó, bebió un sorbo y se la pasó a su esposa. Ella bebió y se la pasó a Mateo. Eleanor caminó hacia Elías. No lo abrazó. Recogió su cinturón de pistola del polvo, lo sacudió y se lo tendió. Él lo tomó y se lo abrochó. Esa tarde cortaron el candado del pozo. Se estableció una nueva vigilancia rotativa, elegida por sorteo, entre los propios habitantes del pueblo. Elías sabía que su presencia ahora era un pararrayos. Les había dado una elección y ellos la habían hecho. El costo de su intervención era su lugar entre ellos. 2 días después, bajo un amanecer que no prometía ni lluvia ni misericordia, Elías ensilló su yegua vaya. Eleanor lo encontró junto a la caballeriza. Le presionó un pequeño bulto en la mano, una cuña de pan de maíz, un trozo de cecina. La filtración de la mina, dijo. Intentaremos ensancharla. Es un comienzo. Él asintió.
Sacó el caballo de madera tallado de su bolsillo y lo colocó suavemente en la palma de ella, cerrando sus dedos sobre él. No era una promesa de volver. Era una transferencia. Un paso de la memoria. Ella lo entendió. Cabalgó por donde había llegado, una disolución gradual en la calima. Detrás de él, Seodor Mesa ya no era un pueblo esperando morir, sino un pueblo comprometido con el frágil trabajo diario de vivir. Habían elegido la esperanza peligrosa sobre el yugo seguro. Y el pistolero silencioso, habiendo traído no violencia sino la claridad de una elección, siguió su camino.